mascarillas que no son las más baratas del mercado, es decir, había oferta en el mercado sobre exactamente las mismas mascarillas, con las mismas cualidades, pero que costaban por mascarilla 3 soles menos, y dado el volumen que se está comprando, no se trataría de poco dinero el que se estaría pagando de más, efectivamente, me parece que son como 4 millones de sobrecosto. Le vamos a preguntar al señor Nelson Schack cómo se ha conseguido esta información que permite hacer esta observación y qué se espera del gobierno central con respecto a este llamado de atención. Señor Schack, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, Patricia, Ricardo, Fernando. Efectivamente, tal como tú lo has planteado, Patricia, el día de ayer, en el marco de todas estas actividades que venimos desarrollando ya desde semanas atrás, con respecto a la intervención del control en el marco de la emergencia sanitaria, se han desplegado una serie de acciones de control. Entre ellas, llegó efectivamente unas denuncias con relación a la compra de unas mascarillas que estaba haciendo Senares, una compra de más de 1.250.000 mascarillas, y que a partir de la información que hemos podido recopilar, que hemos podido contrastar con los sistemas de información en el CIAF, en el SIGA, que son los sistemas oficiales con los que opera el sector público, y también circularizando información a distintas a las distintas empresas que podrían haber participado en este proceso de ofrecer estas mascarillas, llegamos al hallazgo de que efectivamente, al parecer, habría habido no tomaron en cuenta una de las cotizaciones por las mismas mascarillas que hizo uno de los postores, y efectivamente eso habría generado un riesgo importante en que se estarían destinando más de 4.300.000 soles en un gasto excesivo respecto del tema de las mascarillas. Es decir, no se está discutiendo el valor que se está pagando por las mascarillas, porque efectivamente eso es producto de la situación del mercado. No podríamos comparar con el valor de las mascarillas en el año pasado o en alguna otra circunstancia. Todos estamos en emergencia. Lo que no es posible es que si hay si se comunica una cotización menor, tiene que haber algún sustento porque se ha optado por otra cotización. Es por eso que esta es una orientación de oficio, no es una advertencia que le estamos haciendo de un posible riesgo de mayores recursos gastados inapropiadamente por más de 4 millones de soles. Esperamos que el gobierno tome las medidas correspondientes, ¿no? Señor Contralor, esta observación que hacen, esta orientación al Ministerio de Salud es sobre un proceso que todavía no ha concluido, es decir, el Ministerio estaría disponiendo, ya hay digamos la decisión de hacer esa compra y los recursos, pero todavía no se paga y todavía no se entregan esas mascarillas. Efectivamente, esa es la razón, esa es la virtud del mecanismo de control simultáneo, que en el caso de la emergencia podemos advertir que hay ciertos riesgos o situaciones adversas de manera oportuna, precisamente para que los ejecutores tomen en cuenta esas recomendaciones y obviamente operen en consecuencia a ello. Como tú bien dices, todavía no se ha pagado, todavía esas mascarillas no han ingresado. Lo que se ha verificado es que efectivamente en los sistemas de información oficiales, porque también hay que ser conscientes, estamos todavía con las limitaciones que tiene todo el sector público. O sea, no en un proceso de emergencia, los expedientes de contratación tienen entre 10 y hasta 30 días después para poderse realmente confeccionar. Es decir, ahorita uno no podría en un proceso de auditor común pedir el expediente de la contratación porque todavía no existe, ¿no? Es justamente porque estamos en la emergencia. Y esa es la bondad de un mecanismo de control concurrente, en realidad de manera simultánea, porque específicamente hablando el modelo de control concurrente es una modalidad del control simultáneo en el cual hay un acompañamiento, ¿no? Y eso es lo que queríamos desplegar a nivel nacional. Es por eso de que la vez pasada estuvimos en el Congreso sustentando el por qué era necesario ampliar la expansión del modelo de control concurrente. Porque ahora tenemos un problema, Contralor. Tenemos un problema porque cuando se advirtió esto desde los medios de comunicación que también accedieron a información relacionada con esta compra aparentemente sobrevalorada, el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales dijo que eso era falso, que esa compra específica no existía y que la información que se estaba propagando desde la prensa a modo de advertencia era falsa.
¿La Contraloría tiene algo que decir respecto a eso o ya no le compete ese tipo de acciones? Bueno, de hecho, si tú revisas el informe, Ricardo, que está colgado en la página web, hemos también revelado esa situación. Efectivamente, hemos tomado conocimiento de que han habido una serie de publicaciones institucionales por parte de la entidad respecto de que esta información era falsa, de que esa orden de compra era falsa. Sin embargo, lo que se ha verificado es que en los sistemas de información oficiales como el CIAF, el SIGA y además en las comunicaciones que se han tenido con algunas de las áreas del propio Cenares, entendemos de que esa compra se ha efectuado, ¿no? Como te digo, nosotros ya ahora lo que esperamos es que en el marco de esta orientación de oficio, las autoridades pues tomen cartas en el asunto y evalúen si efectivamente hay esos riesgos o no, porque reitero, esta es una medida de control simultáneo, es decir, estamos advirtiendo que hay ese problema y esa posible situación adversa, precisamente para que tomen cartas en el asunto y la puedan corregir según corresponda. ¿Cuáles autoridades, señor Contralor, tienen que contestar a esta situación? Bueno, esta es una orientación de oficio, Fernando, que se ha girado al Cenares, ¿no? Al jefe institucional del Cenares, que depende, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Salud. Es por eso de que se ha enviado tanto al Cenares de manera virtual como también a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Salud. Entonces esperamos de que ellos tomen cartas en el asunto. En este caso no hace sino confirmar, es muy grave y esperamos que nos informe pronto si tiene una respuesta satisfactoria o no, pero en todo caso lo que pone en evidencia es la importancia del control que usted llama simultáneo, es decir, desde que antes de que los gastos hayan sido hechos. ¿Por qué esto ha dado lugar a una tal batalla en el Congreso? ¿Qué resistencias hay para lo que parece evidente, es decir, que la Contraloría participe desde en el primer momento, haya podido plasmarse en la ley? A ver, lo que yo creo y estoy absolutamente convencido que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, la Contraloría y en general todos los funcionarios y ciudadanos quisieran que la Contraloría pueda acompañar para evitar que las cosas malas, como yo suelo decir, pasen, porque una vez que ya suceden, ¿no? Entonces ya no se pueden arreglar. La lógica del control concurrente, que es una modalidad de control posterior, es un acompañamiento de principio a fin, y para eso necesitamos recursos. Entonces, la lógica del proyecto multipartidario que el 4936 recogía esa inquietud, y no es solamente para el tema de la emergencia, porque a la hora que entramos, Fernando, a mirar lo que está sucediendo, por ejemplo, en un gobierno local, en un gobierno regional, en las propias entidades del Ministerio del Gobierno Nacional, una vez que entramos, es como decir, te ayudo y te acompaño para el tema de la emergencia, pero lo otro que estás haciendo, ¿no? Ya no lo puedo aplicar de la misma manera. Entonces, no tiene mucho sentido porque operativamente es muy difícil. Una vez que termine la cuarentena, todos los funcionarios públicos en todo el sector público progresivamente van a empezar a regresar a sus trabajos y van a ejecutar los recursos de la emergencia y también de la no emergencia. O sea, no es que solamente las entidades se van a dedicar a resolver el problema de la emergencia. Eso no es cierto. Todo el mundo tenemos como prioridad el tema de la emergencia, pero todo el mundo va a empezar a operar naturalmente. Entonces, Contralor, los proyectos que se han presentado desde el Ejecutivo y el Congreso difieren entonces en ese punto. Uno de ellos plantea que solo se acompañen los procesos relacionados a la emergencia, y usted y el otro proyecto, tengo entendido, plantean que se revise no solamente y se acompañe no solamente las compras, digamos, de la emergencia, sino todos los demás procesos que se desarrollan y se van a seguir desarrollando. Perdón, Ricardo, efectivamente, eso es exactamente lo que está proponiendo el proyecto 4936, que es un proyecto multipartidario en el cual la Contraloría ha expresado que está totalmente de acuerdo. De hecho, pero ¿cuál es pero no tiene mucha lógica, Contralor. Una cosa es pedir el control concurrente ante una emergencia para que se pueda hacer todo con transparencia, y otra cosa es de cuándo acá la Contraloría no puede fiscalizar todo lo demás. ¿Por qué tendría que expresarse eso en una ley? Bueno, justamente eso es algo que yo, Patricia, si me permites, eso es algo que yo claramente he expresado en esa reunión en la Junta de Portavoces. Nosotros no necesitamos una ley para hacer el control simultáneo, concurrente, etcétera, en la emergencia. Lo estamos haciendo.
¿no? De hecho, por ejemplo, ahora empezamos con un despliegue masivo que empieza en Lima, ¿no? Para ver todo el tema de las canastas. O sea, no es que necesitamos una ley estrictamente para eso, lo que necesitamos es una ley para expandir el mecanismo de financiamiento del control concurrente, no solamente para la emergencia, sino para el resto. Pero eso no puede ¿A qué se refiere? significar en modo alguno que haya una restricción después al control posterior, ¿no? Porque la lógica de la Contraloría, si me permites, en todo el mundo, es esencialmente deslindar las responsabilidades. Entonces, este modelo de control concurrente que hemos creado, y que se ha creado empezando por el tema de la reconstrucción con cambios, es como si fuéramos el copiloto, ¿no? Pero en realidad nosotros tratamos de ayudar al piloto, pero es el chofer, es el piloto el que tiene que tomar todas las responsabilidades y es el que finalmente decide los cursos de acción. Pero hay un punto que no me queda claro, señor Sharkey, me gustaría que me aclare. Están pidiendo, por un lado, más plata y por otro lado están pidiendo, pues eso es lo que no me queda claro, que además del control concurrente les permitan hacer control posterior, que en principio suena bien en el papel, pero entonces ¿para qué hacen control concurrente si no confían en que ahí van a detectar los problemas? No, lo que sucede es que en el control concurrente lo que nosotros hacemos es una advertencia. No nos metemos a la gestión. ¿Eso qué significa? Que el informe de control concurrente, a diferencia de los informes de control posterior, Patricia, no son vinculantes. ¿Eso qué quiere decir? Como ha sucedido en varias ocasiones. La propia gestión toma sus decisiones y dice, sí, mire, este es un riesgo, efectivamente, es un riesgo, pero el riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia y entonces no lo vamos a hacer. Doctor, señor Shark, ¿qué pasaría si el Estado no le hace caso en esta advertencia que está haciendo con respecto a las mascarillas y hace un mal uso del dinero y compra sin justificación unas mascarillas más caras? ¿Eso no quiere decir que más adelante no se le puede denunciar a un funcionario? No, pero precisamente. Y es más, el informe concurrente que usted presente será una prueba para juzgar al funcionario como debe ser. Sí, pero entonces quiere decir de que en esa lógica que se plantea ya no podríamos hacer una auditoría y lo que correspondería es hacer una auditoría, es decir, un control posterior. Hemos acompañado, hemos visto, hemos advertido y al final todo salió mal porque no nos hicieron caso, entonces hay que hacer un control posterior. ¿Y el control posterior cuál es la diferencia? ¿Acaso ya se robó? Igual la persona va a ser juzgada. No entiendo la diferencia. Hay una diferencia, Patricia, muy importante, que si solo hacemos control posterior, que es la diferencia, ahora lo que estamos tratando de hacer es también control concurrente, no podría haberse advertido una situación como la que tú describes. No, pero a ver, señor, no nos confunda. Usted no está reclamando por el control concurrente, usted está reclamando por un control posterior. Y si bien entiendo la lógica, no parece necesario justamente ponerle dos controles a algo que se necesita que se haga rápido. Y justamente la idea que usted plantea es que se señale en el momento el problema para que sea resuelto en el momento. Si a usted no le hacen caso, eso va a terminar en una denuncia sí o sí. Sí, está muy bien y va a terminar en una denuncia y lo verán las autoridades en el sistema de justicia, pero nosotros no podemos renunciar a hacer ese control posterior. El proyecto de ley sustitutorio que se estaba discutiendo tiene dos características. Vamos a ir a una pausa, señor Shark, le voy a pedir un momentito para que nos explique. Adelante, por favor. Si hay concurrente, ¿cuál es la necesidad del posterior? Que esa parte es la que no nos queda del todo claro. Y además también le vamos a preguntar sobre una respuesta que ha dado no el Ministerio de Salud, ni los que están comprando las mascarillas, sino los que están vendiendo, que justifican por qué el mayor precio de su oferta. Y a ver si lo han tomado en cuenta en el informe. Vamos a una pausa y regresamos.